Y quiero comenzar abriendo un poquito el corazón y bueno, y contarles que, como he comentado con otros también con los que conversábamos más temprano, en cierto sentido me siento bastante, en algunos sentidos, descalificado como para estar quizá acá hablando de este tema, porque uno dice, bueno, dejemos que hable la gente con más años de experiencia, ¿no? Y bueno, por eso que quedé para lo último, porque decimos que ya que varios se tenían que ir, que escuchen ahí a la gente que más cosas ha pasado. Pero sí, hace 5 años que comencé a pastorear, 5 años y medio casi. Y bueno, y como varios que hemos pasado por aflicción al ministerio, sabemos que hace 5 años se pueden sentir como 25. Y compartí ahí con algunos que este número, hoy con algunos estábamos ahí almorzando y este número de 5 años se volvió un poco especial cuando llegamos a los 5 años, porque cuando nosotros comenzamos el 14 de marzo del 2020, no sé si a alguno le suena esa fecha. Ese fue mi primer día así como pastor de la iglesia, mi primer pastorado. Y si la iglesia estaba mal, yo llegué para bajar la cortina, sí, para decir, ya está. Y para no entrar en muchos detalles, eso, todos pasamos por la pandemia, y fue para todos difícil, pero en medio eran mis primeros domingos, mi primera experiencia. Y bueno, decir que el primer año y medio fue extremadamente difícil, creo que es poco, ¿no? Entonces, bueno, quisiera leerles un par de entradas, un par de momentos en mi diario personal. Esto sigue siendo días difíciles. Me sigue costando mucho concentrarme en todo, en el estudio, en el trabajo, en la oración. Pierdo tiempo a patadas y solo funciono bajo la presión del último momento. Yo sé que nadie se identifica con esto, pero... Claro, lograr hacer las cosas bien a último momento es genial cuando todas las tareas tienen una fecha, pero no es nada bueno cuando las metas de crecimiento requieren ser proactivo. Ando con una profunda y constante tristeza. Hoy creo que estoy dando un paso en una dirección correcta. Desinstalé del celular Instagram, YouTube y Facebook. Espero que ayude. Otra fecha, poco más adelante. Ayer viajé desde Montevideo a Las Piedras. Yo tuve un par de años, 3 años viviendo en Montevideo, pero pastoreando en Las Piedras. Ayer llegué a la reunión de hombres y nunca llegó nadie. Los esperé 45 minutos y después limpié un rato de la iglesia y luego me fui. Fulano, después en el diario no decía fulano, daba el nombre, y Mengano se sentían mal pero jamás avisaron. Y el otro no dijo nada, pero conociéndolo seguro se durmió, probablemente no tenía ni ganas de ir, pero sabían que yo iba a estar ahí porque les escribí a todos y nadie me avisó. Otra fecha más adelante. Hoy he estado y tengo un largo día entre preparar la prédica, ir a Las Piedras, ir a Ciudad Vieja por un trabajo, volver a Las Piedras, etc. Va a ser un día largo. Padre Celestial, te pido que me ayudes a aprovechar bien el día, a maximizar los tiempos, a concentrarme, a honrarte con mis pensamientos, acciones e incluso con mis intenciones. Renueva mi corazón y dame un semblante amoroso con otros, aun cuando los quiero matar. Reflejando tu amor, paciencia y bondad con mi prójimo. Te necesito, Dios, te necesito. Tú eres Dios y yo no. Entonces, hay algo que quizás voy a decir ahora y no te sorprenda, y es que muchos pastores terminan mal. Pero esto de decir que muchos pastores terminan mal no siempre significa que todos los pastores que terminan mal dejan el ministerio, sino que también se puede terminar mal al vivir y llegar al final del ministerio, pero vivir muchos años en medio de amargura y resentimiento por estas heridas que las aflicciones relacionales nos van causando. Todos somos susceptibles a esto y evitar algo así, evitar que esto nos pase a quienes estamos en el ministerio o algunos que
sueñan quizá en algún momento poder llegar a estar en el ministerio, evitarlo no va a pasar por casualidad, sino que esto requiere intencionalidad de nuestra parte. Uno de los pasajes centrales, y fue el pasaje en el que estuvimos meditando ahí en la sesión con los pastores, es el de primera de Pedro capítulo 5, esos primeros versículos, en donde el apóstol Pedro le habla a los líderes de las iglesias, y hay algunas palabras ahí que resaltan, no lo voy a leer ahí, pero aparece este mandato de apacentar, de cuidar de este rebaño, de hacerlo voluntariamente, de hacerlo con un ánimo pronto, con ganas, siendo ejemplos. Entonces, algo claro que yo creo que Ryan ya lo mencionó, y es que nosotros no podemos dar aquello que no tenemos. No podemos cuidar si no nos cuidamos y si no somos también cuidados por otros. Entonces, vimos también en esta primera sesión y algunas de las cosas que también hablamos en la segunda sesión, de cómo las aflicciones en el ministerio no es un problema a resolver, no es algo que dijimos, capaz que alguno dijo, la conferencia de aflicción en el ministerio me van a dar los piques y los consejos de cómo deshacerme de las aflicciones. Y a ir de victoria en victoria, ¿no? Yo me voy fácil por las ramas, ¿no? Pero hoy Andrés en su taller mencionó el pasaje de Santiago. Y si eso me da conocido, se puso de moda una canción que dice, en Santiago uno, le suena, ¿no? Y algunos seguramente la cantan. Está escrito que tenga gozo. ¿Me siguen? Cuando ande por diversas pruebas, porque de allí dice, saldré victorioso. Ahí ya se fue el pasaje, no dice eso. Bueno, depende qué interpretación nosotros le demos al salir victorioso, pero sabemos que a veces usamos esa expresión para decir, no va a pasar nada, va a estar todo bien. Entonces, las aflicciones del ministerio es una tensión con la cual poder convivir, no un problema a resolver. Y nosotros no resolvemos la tensión de las aflicciones porque para muchos el éxito ministerial es lo que define qué tan aprobado y amado yo me siento por Dios. Entonces estoy buscando que las aflicciones del ministerio desaparezcan, a ver cuándo va a venir, cuándo voy a poder hacer lo correcto para dejar de tener problemas y que la gente deje de ser un dolor en el traste. Permítame, porque tenemos que, si no hablamos calzón quitado acá, no, está problema, ¿no? Pero el tema es que nosotros anhelamos esta perfección en el ministerio, estas aguas tranquilas, porque entonces vamos a asociar eso con que estamos siendo fieles y exitosos en lo que hacemos. Entonces hay algunas formas en las que estas aflicciones en el ministerio nos hieren, y quiero que veamos rápidamente juntos algunas de estas formas en las que el sufrimiento y las aflicciones van causando heridas profundas en nuestras vidas. Pero más que nada, eso ya lo vimos, pero más que nada, ¿qué van produciendo en nosotros esas heridas? Una de esas es que nosotros empezamos a ignorar la clara evidencia de los problemas que atravesamos. ¿Cuáles son las evidencias que aparecen en nuestra vida de que estamos heridos, de que estamos mal? Nos empezamos a quejar constantemente de otros líderes. Comenzamos en nuestros matrimonios a experimentar un distanciamiento de nuestra esposa. Porque a veces estamos como embotados, estamos como metidos ahí en esos problemas o desde el no me entiende o desde si yo le cuento me va a querer solucionar todo o lo que sea, o empezamos a tener como esta desconexión emocional que no nos permite estar presentes en los tiempos con nuestra familia y eso nos comienza a generar un distanciamiento con nuestra esposa. Comenzamos a tratar a nuestros hijos con aspereza, nuestro fusilo, nuestra mecha está más corta, ¿no? Y reaccionamos, explotamos más fácilmente. Se empieza a manifestar en nosotros con mayor frecuencia y casi como parte de lo normal una ausencia de vida devocional. Principalmente aquellos que nos toca predicar con regularidad. Ya todo el tiempo que nosotros pasamos la palabra de Dios se vuelve en un mensaje para compartir. Y comenzamos a darnos permisos con excesos de consumos, ¿no? Comenzamos a consumir en exceso Netflix o pasar en exceso tiempo en redes sociales con la comida, está pecador número 1 entre ellos, y otras cosas que si bien son cosas en las cuales
todos quizás lo sufren, para nosotros se ha vuelto un escape de las aflicciones en el ministerio. Y estas son cosas que apuntan hacia un corazón que está inquieto porque no tenemos esa paz y es una forma de aplacar y tapoñar un poco esa ansiedad con la que vivimos. Comenzamos a tener fantasías de ministrar con una capacidad o con dones diferentes a lo que Dios nos dio o en un lugar diferente, y eso apunta y señala que hay algo en nuestro corazón que está fuera de lugar. Entonces, ¿qué pasa? Mientras todas estas cosas empiezan a surgir como evidencias en nuestra vida, cosas que apuntan, son alarmas que dicen, hay algo acá que está mal. ¿Y qué hacemos? Lo negamos, lo ignoramos y nos justificamos en esas cosas. También otra de las cosas que produce en nosotros es esta falta de devoción a la vida del ministerio, que un poco lo mencioné rápidamente, ¿no? Pero todo deja de tratarse de la adoración y se vuelve una serie de responsabilidades pastorales que siempre se repiten. No es como, no sé si han escuchado esta frase, ¿no? El domingo siempre llega, ¿no? Para los pastores esto, ¿no? Me prometí, en mi calendario, el calendario de Google tengo marcado el martes. Qué lindo la idea, el martes el día de preparar la predicación, ¿no? Así ya el viernes ya está todo, hasta la presentación terminada. Acá no sé si anda Gabriel por ahí, creo que capaz que tuvo que salir, está ya haciendo alguna cosa, pero Gabriel, que es de nuestra iglesia, testigo que hace meses que no hay una presentación ahí de PowerPoint porque para eso nunca llego a tiempo. Entonces, voy a compartir varias citas de un autor que Dios ha usado mucho y quizás varios han leído también algunos de sus libros, se llama Paul Tripp. De su libro se llama Llamamiento Peligroso. Y tengo varias citas que quiero ir compartiendo, así que cuando yo le digo la cita es de él. Dice, cuando todos los días admito que tan necesitado estoy, todos los días medito en la gracia del Señor Jesucristo y todos los días me alimento de la sabiduría restauradora de su palabra, estoy motivado para compartir con los demás la gracia que todos los días estoy recibiendo de las manos de mi Salvador. Pero cuando yo permito que estas cosas hagan estragos en mi vida, yo no puedo hacer eso. Estoy completamente limitado de eso. El ministerio se vuelve algo completamente agobiante y que se vuelve, que es como ese peso sobre nosotros, pero no un lindo peso de responsabilidad, sino un peso de hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Yo les decía que habíamos hecho ese compromiso de llegar a los 5 años con la iglesia, ¿no? Sí, bueno, excepto que la iglesia nos eche, que estaban en su derecho, podía pasar, pero nosotros no pase lo que pase, íbamos a permanecer 5 años. Para mí ahora sí una victoria, puedo decir, haber llegado a esos 5 años y que no haya sido la fecha en la cual me iba a dejar de pesar en la conciencia salir corriendo. Porque quizá por la mitad del tiempo, por lo menos por los primeros 2 años, llegar a los 5 años era como esa meta, así por favor, que lleguen los 5 años. Así puedo escapar y al mismo tiempo no sentirme mal y decir, yo cumplí, yo dije 5 años. Acá Paul Tripp dice, cada vez ves menos a tu ministerio como un privilegio y un gozo y más como una carga y un deber. Te sientes incomprendido por los que te rodeas, te sientes injustamente criticado por los de tu casa. Piensas que tú y tu liderazgo no son tratados con el aprecio que se merecen y cada vez estás espiritualmente más vacío porque estás buscando una vida espiritual donde no la puedes encontrar. ¿Para cuántos el ministerio ya no es un acto de adoración? ¿Cuántos de nosotros estamos construyendo un reino en nuestros ministerios que no es el reino de Dios sino el nuestro? ¿Cuántos llevamos una carga de agravios y amargura a cada momento del ministerio? ¿Cuántos queremos escapar y lo único que nos detiene es no saber cómo? Y por eso muchas veces también como producto de esas heridas comenzamos a vivir en silencio. Entonces terminamos en contemplar lo cómodo que sería la vida del otro lado del ministerio. Hasta que empezamos a pensar en cómo lograrlo, cómo llegar a lograrlo. Algunos basta con tener una sola semana donde se junten muchas cosas para renunciar de una vez y para siempre y largarlo todo. O peor aún, basta con una mal semana o un mal año para ceder ante un pecado que nos descalifique por completo del ministerio.
irónicamente, muchos hemos hecho de esta nuestra zona de confort. O sea, todas estas señales que van apareciendo, ¿no? Convivimos con estas disfuncionalidades en nuestra vida y se volvió la forma en la que funcionamos. Siendo que es simultáneamente una zona de sumo peligro. Entonces, mira, ya nos limpiamos todo acá para que no se viera, pero si tomo una botella de agua, ¿no? Y yo le saco la tapa y la empiezo a sacudir, ¿qué va a pasar? Se va a volcar el agua. Ahora, ¿por qué se vuelca el agua de la botella? ¿Porque la destapé o porque la estoy sacudiendo? ¿O se cae agua porque había agua dentro de la botella? Técnicamente, yo sé, es un ejemplo. Todas, pueden ser todas, pero lo que me refiero es una botella vacía, por más que la sacudas, no va a caer nada. Entonces, a veces hay circunstancias que solamente actúan como un destapador en nuestra vida, pero lo que está dentro y se empieza a manifestar ya estaba ahí, porque no estamos viviendo de una manera saludable y no estamos buscando sanar esas heridas de una manera bíblica y correcta, incluso en los patrones que Dios ya nos ha dejado en su palabra. Entonces, bueno, quiero brevemente dejar como algunas cosas prácticas, ahora al ir cerrando este tiempo, de qué hacemos al respecto. ¿Cómo podemos encarar? Ya que las aflicciones en el ministerio no son un problema al resolver, sino una tensión con la cual convivir. Y ya que esas aflicciones en el ministerio nos van a herir inevitablemente, ¿qué podemos hacer al respecto? Y quizá los que están acompañando a algunos en el liderazgo, muchas de estas cosas las vas a vivir, pero también sos consciente que quizá quien está pastoreando las va a vivir de una manera quizá más profunda. Entonces, primero, y por básico que parezca, pero que tantas veces no lo hacemos. Número 1, ¿cómo revertimos esto? Reconoce que tenés un problema en el corazón. Reconocer que tenemos un problema en el corazón. Como gente enferma que tiene miedo al doctor, recopilamos evidencias que apuntan hacia que estamos sanos, ¿no? Yo al doctor no tengo tanto problema. El tipo de doctor que no me gusta para nada es el dentista. Algunos se identifican conmigo, ¿no? Hay algunos que no le gusta a ninguno de los doctores, yo con el dentista. Entonces, hace un tiempo me había empezado a doler mucho una muela. ¿Y qué hace una persona a quien le importa su salud? Va al dentista. ¿Yo qué hice? Empecé a masticar solamente del otro lado. Peñarol inteligencia. Entonces, recordemos esto, nadie puede dar y ofrecer a otros la gracia, mejor la gracia, que alguien que sabe que la necesita con desesperación. Entonces reconozcamos que estamos rotos, reconozcamos que, como se decía hoy allá también, que somos una oveja más del rebaño que estamos liderando y que necesitamos también alimentarnos, ser pastoreados, ser cuidados. Reconozcámoslo y que tenemos un problema en el corazón y que tenemos heridas que necesitan sanar para ir en busca de esa gracia. Entonces, segunda cosa, reconozcamos que tenemos un problema en el corazón. Segundo, paremos con todo para poder buscar a Dios. Estate dispuesto a parar con todo para encontrarte con Dios. Segunda de Corintios 5:14, es un versículo que quizá en el comienzo no parezca que tiene mucho que ver, pero un versículo muy conocido, dice, porque el amor de Cristo, ¿se acuerdan qué dice? Nos constriñe. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, esto es interesante. En Reina Valera nos constriñe, pero a ver, otra idea de esta palabra. El amor de Cristo nos controla, el amor de Cristo nos apretuja, ¿no sabes? Casi como esta idea en el griego, no dice en el griego, pero usted me entiende. Es esta idea de que el amor de Cristo es como un abrazo de oso, ¿no? Que es como nos apretuja y toma control de nosotros. ¿Sí? Y es ese abrazo, ese amor que viene y nos acarrea. Pero es interesante porque dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, creo que dice otra versión. Y Pablo va a decir que este amor de Cristo que nos controla termina siendo la motivación, él dice, para que ahora nosotros vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Como dice, para dejarlo todo en la línea de batalla en el ministerio. Ahora es raro, porque suena muy lindo, pero si lo pensamos muchas veces nosotros de manera práctica, ¿cómo nos sostenemos nosotros en el ministerio?
Solemos decir, y nos suena muy virtuoso, muy hasta heroico, decir es mi amor por Cristo. Es mi amor por Cristo el que me lleva a servir. Yo amo mucho a Dios y como lo amo, lo quiero servir. Pero es interesante que Pablo por alguna manera dice lo que lo sostiene, lo que lo motiva a vivir y entregar toda su vida a aquel que murió y resucitó por nosotros, es el amor de Cristo por mí y por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si depende el mantenernos firmes y el entregar mi vida para el servicio a Dios, mi amor por Cristo, ¿cuánto nos dura más o menos eso? Depende de la semana, ¿no? Entonces, nosotros no podemos confiar en la fuente de mi amor por Dios, que va y viene, que a veces anda por allá arriba, anda por las nubes, a veces anda allá por el piso, a veces anda más o menos. Y es una fuente totalmente no confiable para sostenernos en los momentos difíciles. Entonces debemos parar todo, como les decía en este segundo punto, parar todo para encontrarnos con Dios, porque es el lugar donde podemos ser recordados del Evangelio, predicarnos a nosotros mismos el Evangelio y recordarnos que somos amados por Dios y que debemos servir, incluso sanar o tratar a otros desde un lugar de seguridad y de un lugar de paz en que no importa lo que pase, no importa el conflicto relacional, no importa la traición, no importa el que te dejó, no importa quizá la cantidad de tareas que tenés apiladas y cómo te sentís completamente superado, no importa si la iglesia, desde que vos tomaste el pastorado, la iglesia se achicó, sos profundamente amado por tu Creador. Sos profundamente amado por tu Padre Celestial, que te ve y te dice: lo que vos produzcas en el ministerio no va a hacer que cambie la forma en la que yo te veo. No va a ser la forma en la que cambie mi amor profundo por vos. Por lo tanto, para ser conscientes y vivir en esto como una realidad diaria, tenemos que aprender a alargar todo para poder ir en busca de un encuentro con Dios. De manera diaria, con nuestros breves tiempos devocionales, de manera quizás semanal, con poder separar una tarde, una mañana entera, de manera cada 3-4 meses poder apartar un día entero de sabático, de retiro, y poder decir, si yo no voy constantemente a la fuente, voy a estar cambiando mi idea de dónde viene mi valor y de cómo voy a estar sirviendo. Entonces, mírenme bien, pastor, líderes, hermanos, quiero que escúchenme bien. Esto es lo único que me animo a decir. Escuchen esto de parte de Dios. Dios te ama. Dios te ama. Y capaz estás en un lugar donde se lo decís eso al resto de la congregación todos los domingos. Pero hace años que quizás no lo escuchás. Entonces, pastor, líder, esposa, siervo, miembro fiel que está acá acompañando a tu líder, Dios te ama y te ve donde estás. Volvé a la fuente para poder sanar. Tercera cosa. Primero, dijimos, reconoce que tenés un problema. Segundo, para todo para encontrarte con Dios, ir al encuentro de Dios. Tercero, y esto les va a sorprender, principalmente líderes, pastores, aquellos que predican con regularidad, congregate. Déjeme explicar. Ustedes piensan, si estoy predicando casi todos los domingos, no me voy a congregar. ¿Qué pastor nos encanta poner en nuestros estados de Facebook y de WhatsApp un día que tuvimos poca asistencia en la iglesia? Hebreos 10, ¿no? Hebreos 10, ahí vamos al 24-25, que dice, no dejando de congregaros como algunos tienen. Así, a ver si alguno agarra la indirecta, ¿no? Pero leamos del 24. Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, si vos, de vuelta, yo sé que hay muchos acá que no están en un rol pastoral, pero si vos sos el pastor o estás en un rol de servicio que tenés que estar ahí, encendido todos los domingos,
hasta si estás como encargado del sonido o de la alabanza o de tenés que estar antes para limpieza, para acomodar el lugar, te estás ahí como encendido. Corres un peligro terrible de asistir todos los domingos a la iglesia y nunca congregarte. Porque pues miremos el contraste. ¿Cuál es el contraste del autor de Hebreos? El contraste es, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como contraste. O sea, cuando alguien se congrega, ¿qué es lo que debe pasar? Que podamos estar de una manera con los hermanos con los cuales nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como tienen por costumbre, sino, esta es otra palabra, otro conector de contraste, sino exhortándonos. Entonces muchos de nosotros llegamos y cuando estamos involucrados mucho en el servicio desde mucho tiempo y entramos en esta rutina, estamos en automático. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya somos los más responsables porque llegamos temprano y ya estamos en todos los detalles. Pero estar en tanto detalle, estar en tanta cosa nos ha hecho perder el disfrutar de la comunión de los hermanos y el dejarme yo como líder exhortar y animar por otros. Entonces, tercer punto es congrégate. Congrégate. Y como parte de este, bueno, quizá como una parte B, otro punto específicamente en la necesidad de la exhortación y de dejate exhortar. Punto 4, dejate exhortar. Por un tema de tiempo no vamos a entrar en todos los detalles, pero muchos de ustedes conocen casi de memoria Efesios capítulo 4. Donde muchos de los pastores nos encanta Efesios capítulo 4 porque dice que Dios nos dio como un regalo para la iglesia para capacitar a los miembros para la obra del ministerio, ¿no? Y para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y que después cómo es edificada la iglesia y alcanza la estatura del hombre perfecto de Cristo es siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos y la iglesia se edifica según la actividad propia de cada miembro. Entonces, muchos de nosotros necesitamos entender que ¿quién es la cabeza de esta iglesia? Cristo. Si Cristo es la cabeza de esta iglesia, nosotros, como bien dijo un hermano ahí en la otra sesión, tenemos que entender que sí, nos ha dado como pastores para cuidar su rebaño, pero en un sentido muy real no nos podemos olvidar que somos ovejas como el resto del rebaño. Y si somos ovejas como el resto del rebaño, nosotros también necesitamos el ministerio público de la palabra y el ministerio privado de la palabra. Con ministerio público nos referimos también nosotros poder escuchar enseñanzas. Cuánta necesidad hay entonces también que desarrollemos y entrenemos a otros hermanos para que otros prediquen, no solamente cuando yo me voy de viaje por ahí o cuando tengo que ir a un tema familiar, yo puedo estar y yo sentarme a escuchar la palabra. Cuán importante también es formar parte de algunos ambientes y cada iglesia tendrá su forma, porque hay algunos que tienen como esto los grupos hogareños o pequeños o que nos reunimos en las casas entre semana, en las cuales quizá también podemos recibir también este ministerio más privado de la palabra, y en el cual quizás nosotros podemos ser uno más. Yo decidí hace tiempo que en nuestros grupos pequeños de la iglesia, por convicción voy a tomar material preparado por otro. Y es a propósito, para no tener que preparar eso, y idealmente, aunque no siempre se puede, pero a veces también que otro más lo guíe cada tanto, o ahora en este caso es semana por medio, yo puedo sentarme ahí como uno más. O que incluso cuando yo lo tengo que guiar, que yo voy siguiendo preguntas o voy siguiendo algo que ya armo otro currículum de estudio, así yo también puedo ser más ministrado también por esa palabra de manera semanal. Entonces tomemos las verdades generales que todos están escuchando y las apliquemos de manera particular también a la vida nuestra, no solamente a los demás. Quinta cosa, busca ayuda. Si pudiste pasar por este proceso y ya dejaste de negar que tenés un problema en el corazón y que hay un montón de síntomas que están aflorando, salí y buscá ayuda. Yo tengo que también entender que yo sigo siendo un hijo de Dios y necesito ser pastoreado también. Y esto creo que quien estamos en rol de liderazgo se tiene o se debe ver de dos maneras diferentes. Se debe ver en que nosotros seamos intencionales en formar relaciones
transparentes, en relaciones profundas con otros pastores. Porque es cierto que quizá hay cierto tipo de presiones, de cargas, de situaciones que quizá otros miembros de nuestra iglesia no las van a comprender de la misma manera, incluso aquellos que son amigos y que son fieles. Entonces busquemos relaciones con pastores de otras congregaciones que nos ayuden no solamente a compartir las cargas, pero también a escuchar otros problemas, a escuchar otras necesidades, a poder orar por otros, a poder también desenfocarnos solamente en nuestros problemas y ofrecernos para apoyar a otros. Pero también, y creo que cada uno tiene su tendencia, a algunos les encanta eso, pero lo que jamás hacen es dejarse pastorear por su propia congregación. ¿Y a esto a qué nos referimos? ¿De que nunca tengamos ningún filtro? No. ¿Significa esto de que empecemos a compartir cosas con hermanos que sabemos que son inmaduras y hay cosas que no las van a entender y hay cosas que quizás las van a tomar de la manera equivocada? No, pero sí significa de que tenemos que buscar formar relaciones reales con algunas personas de nuestra iglesia en las cuales podamos realmente hablar sin filtros, en algunos momentos, donde podamos compartir motivos de relaciones reales y cargas reales y donde también nos podemos quebrantar y podemos tener un grupo de hermanos o hermanas en la iglesia a los cuales como pastores podemos confesarle pecados y podemos pedirles que oren por nosotros con cosas reales y no superficialidades ahí medias que inventamos en el momento para no quedar como el desubicado que no comparte nada. Y a veces también aprender de que cuando hagamos eso, como la gente no está acostumbrada, muchos no lo van a entender. Me pasó hace un tiempo que habíamos tenido una semana difícil en mi matrimonio. Una semana donde no nos habíamos comunicado bien, donde habíamos estado un poquito distantes. Y son ciclos normales dentro del matrimonio que a veces, uno también tiene que saber identificar cuando algo se sale de lo normal y es más grave. Pero llegué también nosotros a nuestros grupos pequeños les llamamos refugios. Y llegué a mi refugio en el momento de compartir oración, dije, ¿saben qué? Esta ha sido una semana difícil en mi matrimonio. Les pido que oren por eso. Y creo que la enorme mayoría lo entendió. Incluso entendieron que era algo para compartir y que quedara dentro del grupo. Y en la otra semana viene una hermana de esas que todos sabemos, tenemos hermanas especiales, ¿no? Dentro de nuestras congregaciones. Me dice, estoy orando por tu matrimonio porque están en graves problemas. Así que bueno, pero también de mí surgió en ese momento ese deseo de querer como explicar y justificarme, decir, no, pero no entendiste nada, y qué hizo el otro que te contó, y que no sé qué. Y en realidad estamos bien, solamente estaba queriendo ser vulnerable con mi grupo pequeño. Y el Señor en ese momento sentí así, clarito, el Señor me abrió y me dijo, déjala que piense lo que quiera. Y realmente lo experimenté como un momento de Dios para que yo morir a mi necesidad de que otros no vayan a pensar algo equivocado de mí. Y sexto, les dejo algo bien práctico, que miren, a mí me cuesta muchísimo. Yo a veces paso meses sin hacerlo, o sea, no se los dice a alguien que justo le sale con facilidad. Pero algo que creo que aún a quienes nos cuesta, esto funciona de maneras maravillosas. Comencé a escribir. Les comencé compartiendo unas secciones de mi diario personal. No me sale con naturalidad. Hay gente que puede tener un diario personal y escribe todos los días durante años. Yo a veces pasa 1 o 2 meses y digo, acá vamos a arrancar de vuelta. Pero en los momentos donde lo he logrado hacer con consistencia, ha sido una tremenda bendición. Y creo que como pastores somos muy buenos hablándole a la gente, pero no muy buenos hablándonos a nosotros mismos. Es bueno que a veces cuando uno escribe y escribir a mano, nos ayuda a enlentecer nuestros pensamientos y nos ayuda a procesar de otra manera. Nos ayuda a procesar lo que sentimos y las situaciones que atravesamos, a través incluso de oraciones sinceras. Yo ni siquiera soy muy bueno en saber cómo escribirme a mí mismo. Entonces, el 60, 65, 70% de lo que escribo son oraciones. Pero también son oraciones que yo oro muy diferente cuando escribo mi oración a cuando estoy queriendo ahí cerrar los ojos y orar de otra manera, ¿no?
terminan siendo oraciones mucho más cortas, pero mucho más profundas y sentidas. Entonces, bueno, les quiero dejar animar con algunas cosas bien prácticas de una mejor forma y más saludable también de poder servir. En el caso de esto de los que somos pastores, te animo a que bueno, si lo tienen en la iglesia o no lo tienen, empezar a trabajar con estos grupos pequeños, grupos hogareños, o reunirte regularmente con un grupo de hermanos en la iglesia, el cual vos no lideres. Si tenés un hermano que más o menos puede dirigir una conversación un tiempo juntos, hace un esfuerzo para no liderar ese grupo, que por lo menos semana por medio vos puedas estar ahí como uno más, ¿no? Y también y hay herramientas y currículos que a veces nosotros podemos conseguir en internet o en diferentes lugares que ya nos dan algunos estudios preparados. Otro consejo práctico, que el pastor o el líder pueda buscar una persona madura a la cual pedirle rendir cuentas o que sea su mentor. Y mucho se ha hablado, hemos escuchado el tema de los mentores, los que te discipulan y todo lo demás. Y vamos a bajarlo a tierra porque a veces se habla de eso de una manera tan idealista que después nunca nadie es mentoreado ni acompañado por nadie. Punto número 1. Si vos tenés así como ese sueño, ¿no?, de que venga un pastor anciano, ¿no?, de 60, 70 años, que ha sido fiel en el ministerio y que diga, ¿sabes qué? Que él tome la iniciativa y te diga, yo me quiero empezar a reunir con vos todos los lunes y invitarte a un desayuno y tengo una serie de listas de preguntas que te quiero hacer y para que vos me rindas cuentas. Y uno diga, ¡ay, qué maravilloso, qué genial! Nadie va a venir a hacer eso. ¿Ah? Ha habido gente en el pasado que lo ha hecho. Es algo que yo he escuchado mucho que algunos de nuestros hermanos americanos practicaban muy bien. Quizá tengamos 3 o 4 personas con esa disposición de tiempo y visión como para hacerlo en todo nuestro país, así que no nos va a pasar. Cuando hablamos de un mentor es que vos tomes iniciativa de ir y buscar a alguien a quien vos respetás y vos le digas, mira, yo te voy a llamar para que una vez por mes, una vez cada 6 meses, vos me des 1 hora de tu tiempo y yo te voy a invitar a un café y te voy a pedir que me escuches y que ores por mí y yo te voy a pedir que me hagas algunas preguntas. ¿Podés? Sí, creo que puedo. Está genial. Y no te preocupes ni te sientas mal si vos ves que esa persona está en otra y solamente te puede dar 1 hora una vez al mes. Porque encontrar quienes estamos en el ministerio, encontrar gente que respetamos de verdad, es complicado. Entonces valoremos que podemos siquiera pensar en alguien y vayamos y seamos intencionales en pedirles de ese tiempo. Pastores, ayudemos a nuestras esposas a encontrar a alguien similar. Porque muchas veces nuestras esposas a veces experimentan más soledad que nosotros. Hagamos un compromiso serio como pastores o como líderes a compartir esas luchas y falencias desde el púlpito. Y acá sí se necesita filtro y hay que cuidar nuestras palabras, las formas, todo lo demás. Pero si cada tanto no tenemos un buen ejemplo de cómo nosotros estamos haciendo las cosas mal y cómo nosotros tenemos que crecer, ¿qué estamos creando en los demás? ¿Qué imagen estamos dando de nosotros mismos y qué expectativas estamos generando de los demás? Seamos intencionales en el descanso y también de buscar tiempos de retiro. Luchemos por eso. Y estoy en medio de luchar de eso. Lo había logrado en un momento y ahora se me desconfiguró todo de vuelta. Tengamos, no sé, para muchos de nosotros que trabajamos de lunes a viernes y que quizás se vuelva como imposible decir, voy al día del pastor, ¿no? Eso sabemos que no existe. Pero no sé, una tarde, un día, no sé, incluso en iglesias, yo le dije un momento a mi esposa, mirá, no tenemos líderes de adolescentes y jóvenes, no vamos a tener reunión de jóvenes por un tiempo, ni de adolescentes. No es pecado. No era uno de los ministerios ahí en el libro de los Hechos. No lo vamos a tener más porque no podemos más y necesitamos tener la tarde de los sábados un poco más libres. Entonces, protejamos eso. Hagamos lo posible para una vez cada 2 o 3 meses tener un día de retiro, no de vacaciones, no de salir a pasear, sino un día en el cual digo, ¿sabes qué? Me encierro en casa o si podés conseguir un lugar, algunas denominaciones, algunas iglesias tienen lugares de campamento de retiro, llamá, preguntá si podés ir vos solo, ¿qué te cobran por agarrarte una cabañita bien barata, vos solo ir y encerrarte ahí con la Biblia y con una libreta? Y no salir de ahí hasta que pases algo de tiempo con Dios. Y en algunos casos quizá también pueda ser necesario llegar a buscar consejo profesional de alguien, ir a buscar y terminar pidiendo ayuda para alguien que nos acompañe. Así que bueno,
Por ahí quería terminar con esas cosas bien prácticas, que quizá si te aferrás a una por lo menos de esas, si me aseguro que voy a poner esto en práctica, vas a empezar a dirigirte a un mejor lugar. Así que, hermanos, permítanme orar. Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso con nosotros. Y a pesar de nosotros, Señor, tú has sido bueno y has sido fiel y nos has sostenido. Pero también, Padre, ahora queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a ser sostenidos, pero ya no a pesar de, sino buscando hacer las cosas de una manera más saludable. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a tomar alguna de las cosas en las que escuchamos hoy y decir, yo no voy a continuar mi vida ministerial sin empezar a aplicar esto. Sin confesar, sin buscar ayuda, sin hablar con alguien, sin apartar un tiempo intencional de búsqueda desesperada por tu presencia. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Amén.